Vale. Pues nada, buenas tardes a todos y bueno, estamos encantados de poder contar con Ginebra Sidal, hoy en una magnífica fotógrafa, docente además también. Ella da clases en la Escuela de Artes de Granada, pero también imparte talleres por muchos sitios, asiste a festivales, revisa portfolios. Los que no conozcáis su trabajo, deberéis, ya es una obligación. Tenemos que darle las gracias además porque ha colaborado con nosotros con un texto en la revista. Creíamos que no había mejor persona que ella para ello, puesto que su obra también es muy pictórica, ¿no? Casi imita los cuadros estos, rafaelitas o románticos, ¿no? Pero con un uso del color muy, muy especial. Y dado que también Sorolla utilizaba el color de una manera muy especial y lo difícil que nos encontramos a veces, con lo que es componer a través del color, ¿no? Componer en fotografía con color, bueno, pues tenemos a Ginebra, que es una crack, yo me voy a callar ya, y podemos interrumpir cada vez que queramos, ¿vale? Que ella es muy dicharachera y además se agradece también que se establezca el coloquio. Y bueno, somos todo tuyos y dispuestos a aprender un montón. Yo tengo aquí mi cuadernito ya preparado para tomar un montón de apuntes. Vale, pues mirad, yo quiero hacer esto, como hemos dicho, bastante dinámico, es decir, que si lo que hemos dicho, si algo no se entiende, si queréis que repita algo, también luego vamos a tener un momento, cuando yo ya explique algunas cosas así un poco más técnicas, que voy a intentar que no sea aburrido ni nada de eso, analizar lo que vienen siendo colorimetrías, ya sea de escenas de películas o de series. Lo digo por si alguien tiene alguna imagen concreta, aunque sea un cuadro, ¿vale? Que quiera que analicemos o que yo os la analice y veáis, ¿no? Cómo más o menos yo leo la imagen, qué saco en contexto de los colores o lo que sea, porque claro, cualquiera puede decir, vale, pues ella lleva una selección de colorimetrías de escenas de películas y a lo mejor ya las lleva preparadas, pero es para que veáis que una vez que ya rodáis con el tema de la composición del color, luego se leen cosas, ¿vale? O sea, se Si van a leer queréis, escenas. mandármelas por correo, por el chat y yo las recopilo y luego las podemos ir lanzando. Claro, exactamente. O si hace falta buscarlas o lo que sea, también se puede En buscar, ¿no? internet, vale, lo haces tú En directamente. internet también la puedo buscar yo o el mismo tráiler de YouTube, que creo que YouTube no nos va a dejar verlo con sonido, ¿vale? Pero sí que podemos ver alguna escena, eso sí. Porque como está grabando, por derechos de autor no va a dejar. Pero bueno, mirad, yo, bueno, voy a empezar, ¿vale? Presentándome. Normalmente yo tiendo a hacer como una presentación más o menos un poco de que me contéis, ¿no? Pues quiénes sois o qué os interesa de la fotografía y todo eso. No sé si es un poco complejo porque veo a alguien que está ahí de viaje, ¿no? A Rick, por ejemplo, que está de viaje y otra gente. Entonces, no sé lo que os apetezca, quién se quiera presentar y contarme un poco, ¿no? ¿Qué tipo de fotografía le interesa o en qué os estáis especializando? Lo que queráis. Quien quiera presentarse es libre. Si nadie quiere presentarse, no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, no sé si hay alguien por ahí. Yo me presento rápidamente si queréis, Vale, si no hay demasiado ruido de fondo del Se autobús. te oye muy bien, Rick. Ah, vale, muy bien. Pues mira, que yo llevo con la fotografía de los 70. Lo que pasa es que me he dedicado plenamente a ello únicamente en los últimos 2 años. Ah, por, por mis inicios empecé con blanco y negro porque procesaba mi propia película. qué guay. Y solo únicamente con los últimos 2 o 3 años he empezado a utilizar más el color. Ujú. Entonces el tema de hoy me interesa especialmente porque estoy descubriendo que hay dos facetas del color que me interesan bastante y uno es el uso del negro Mm. y porque a mí me importa mucho el negro como Claro, ¿cómo se traducen esos colores luego al negro, al blanco y sí, negro, por ejemplo? pero el Sí, te negro en entiendo. sí como elemento aglutinador, ¿no? Ujú, De un, y luego el opuesto, me gusta mucho experimentar con la fotografía sobreexpuesto, ujú. derecheado a tope, ¿no? O sea, Sí, o sea,
Y soy, los blancos límite y el negro muy contrastado, ¿no? me Por gustan los ejemplo. dos, me gusta Sí. izquierda y derechear. En medio no me interesa mucho. A mí me pasa lo mismo cuando hago blanco y negro, o sea que te entiendo. De todas Muy, maneras, él hace muy... color ya mucho. Sí, bueno, pero para mí incluso el blanco y negro también va a entrar dentro de las cosas que os voy a Claro. contar, o sea que para mí es genial. Así que muy interesante, encantada, Rick. Gracias. Vale, ¿tenemos a alguien más por ahí que quiera Bueno, presentarse? yo puedo decir que, por ejemplo, a mí también me gusta mucho más el blanco y negro, yo hago mucho más blanco y negro y, y en principio me inclino por todo tipo de fotografía, salvo la que no puedo hacer, que no me llama. Por ejemplo, a mí la fotografía submarina no me dice nada, ni me Claro, atrae. La claro. fotografía de astros, pues tampoco me dice nada. La Mm, fotografía de fauna salvaje, pues tampoco, porque no está a mi claro, alcance. Todo ese tipo de fotos no me motivan lo más mínimo, ¿no? te Entonces, entiendo. me he acostumbrado, además, llevo hace unos años que, bueno, me robaron mi cámara y el equipo y tal, y desde entonces llevo unos años que me compré una Fuji X100T, una Sí, compacta, mucho más ligera, sí. y estoy contentísimo. Entonces ya me he habituado, estoy programado que hay fotos que no puedo hacer. Si hay un Ujú, pajarito en el campanario, ese que no le puedo hacer la foto, pero bueno, pues no se la hago, no pasa nada. claro. Si hay 1 millón de fotos que no puedes hacer cada día. Pero ¿y Entonces, todas las que puedes hacer? ¿qué? Hago las, claro, 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 claro. todas las que puedes hacer es genial. Además, Claro, te la puedes entonces, llevar a cualquier parte esa cámara. claro, claro. Entonces, la verdad es que estoy muy contento con este tipo de cámara. Antes iba con el chaleco y lleno de filtros, de objetivos, iba de vacaciones y iba, yo qué sé, lleno de... Y desde que tengo esa cámara estoy contentísimo, la verdad. Es una cámara buena, en fin, tiene sus limitaciones, pero es una compacta buena y estoy contento. Entonces, ya digo, las únicas limitaciones que tengo son las que tiene mi cámara y las limitaciones de las fotos que no puedo hacer, que tampoco me atraen en absoluto, como esto que he dicho, ¿no? Claro, Submarinismo y tal, ¿no? Este tipo de fotos que no... Ahora, me inclino mucho más por el blanco y negro y también en los extremos. También me pasa igual, más bien en los oscuros. Me gustan mucho las fotos oscuras, ¿no? Las fotos claro. muy contrastadas, a veces con negros absolutos. Me Ujú, inclino mucho por ahí, por ese lado, ¿no? Y, interesante. y bueno, hago mucho pues, fotos de calle, es lo que más Ujú, me atrae, ¿no? El paisaje tampoco, las postalitas tampoco me gustan mucho, tampoco me atraen demasiado. Las postalitas no me atraen. Cuando vas de viaje a algún sitio, a ver, hay postalitas que no tienen más remedio que hacerlas, ¿no? claro. Vas a hacer la turistada, igual que hacen la turistada. Si tú vas a Roma, no vas a visitar el Coliseo, pues tendrás que Sí. visitarlo. Pero hacer la Sí, postalita, pero pues no me atrae. no hace falta hacer, bueno, con tu móvil sí, pero como foto oficial no hace Sí, no, falta. no, porque hay Cierto. muchas postales, ¿no? Entonces, Cierto. luego, pues últimamente hice un taller en el club de foto en el que estoy, hicimos un taller de bodegón con Ajá. linterna, paint light, Sí, sí, light y me painting, resultó sí. atractivo. Quisiera volver sobre ese tema. Bueno, Me gustó, yo creo que también te puede servir, o sea me que gustó. el tema del color, yo creo que una vez que se sabe así las cosas básicas y Sí, sí, más sí, sí, avanzadas que sí. vamos a ver hoy, Sí, sí, os va a yo no servir me cierro al color, pero muchísimo. el color, yo hago las fotos Da miedo, da en color miedo. cuando está muy justificado. Cuando está muy Claro, justificado el claro, color. claro, Si no, me eso inclino también más lo por el vamos a blanco y ver. negro. Eso también lo vamos a ver hoy, o sea que no os preocupéis. Muy bien. Vale, pues, ¿alguien más se atreve? Bueno, pues si queréis, yo soy Mercedes, me gusta mucho el reportaje Ujú, y utilizo el blanco y negro o el color dependiendo de qué reportaje voy a hacer. Hay cosas que vale. me piden blanco y negro y hay otras que me piden Ujú. color. Sí, Entonces, tiene todo el sentido. si voy a Jerusalén, por ejemplo, pues me pide blanco y negro. Si voy a la India, me pide color. Entonces, Claro. voy en función de las necesidades o de lo que yo pienso que realmente representa lo que quiero Ujú, fotografiar, el reportaje que quiero hacer. ujú. Eso es lo que te puedo decir. Qué interesante. También vamos a ver colorimetría más de tema de reportaje o si vosotros tenéis alguna cuestión que queráis analizar también desde ese aspecto, ¿vale? Que no tiene que ser todo, porque a veces la gente cree en este tipo de cosas que vamos a enseñar o que yo voy a ver solo mi estilo fotográfico cuando no, esto se aplica a todos los estilos, ¿vale? Por eso me gusta saber más o menos por qué os inclináis, por qué no, ¿no? Vamos a ver un poco todo esto. No sé si alguien más o empezamos ya lo que digáis. ¿Alguien más por aquí? ¿A la de una? ¿A la de dos?
Empezamos entonces. Vale, pues mirad, lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla. Bueno, vais a estar viendo más o menos lo que yo voy haciendo. Vamos a ver si lo puedo hacer como yo quiero hacerlo. Ah, porque aquí no, creo que aquí me deja compartir la pantalla entera, ¿vale? Si alguien no ve lo que yo estoy haciendo, más o menos un poco que me avise, ¿no? Porque a mí me gusta tener así más o menos las cosas Vemos tu ordenadas. pantalla, yo veo tu pantalla ahora. ¿Veis mi pantalla Sí, entera, no? Vale, perfecto. Perfectamente. Perfectamente. ¿Veis ahí todo el entresijo? Que soy un caos con la pantalla. Esto también lo veis, ¿no? Ahora mismo la proyección que estoy poniendo. sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a empezar un poco a presentarme rápidamente, ¿no? Yo siempre me gusta presentarme con un quién soy o qué soy. Yo a veces soy un poco como filosófica, ¿no? Porque una cosa es lo que somos, básicamente, que podría ser, pues, ¿qué somos? Seres humanos, ¿no? O sea, eso sería lo general, ¿no? El qué soy sería lo general y sin embargo el quién soy son las cuestiones con las cuales me identifico y con las cuales, pues al final, voy viendo qué clase de persona o qué clase de intereses tengo, ¿no? Mira, para mí es como muy importante, para hablar un poco sobre mi trabajo, es el hecho de por qué yo estoy tan obsesionada con el color. En realidad yo, bueno, nací prácticamente ciega, ¿vale? Tengo una discapacidad visual. Entonces, yo percibo mucho el tema de las manchas y lo que serían los bloques de manchas. Por eso hablo mucho de la composición a través del color, porque al final, ¿no? Son bloques de, como en composición normal, son bloques y entonces los vamos a ir desgranando. Esta cuestión hace, ¿no? que yo pues esté como muy, muy encima de todo esto, analizar muchísimo las colorimetrías, qué me llama, qué no me llama, en qué se fija mi ojo o cómo miro. Esto quiere decir que sea una habilidad que se consigue de una manera así como, no sé, como por arte de magia, no. O sea, es algo en lo que tú puedes trabajar, en lo que podéis conseguir y en lo que seguramente si empezáis a verlo, después de los tips que os voy a dar, ya no lo vais a ver igual. Eso ya os lo digo desde ya. Yo muchas veces mi pareja le hace mucha gracia, pero a lo mejor estamos viendo películas o estamos viendo una obra de arte y yo ya estoy analizando todo lo que está pasando. No quiere decir que tengamos que llegar a ese nivel, ¿no? Lo mío ya es enfermizo. Pero sí que creo que a la hora de analizar incluso fotografías de otras personas, nos va a enseñar, nos va a ayudar a ver qué hay detrás, ¿no? ¿Qué tratamos de contar y qué tratamos de hablar? Porque al final, cuando creamos fotografía, cuando creamos imágenes, aunque esté una imagen, ¿vale? Que tomemos por la calle y nosotros creamos que nos la hemos encontrado, es nuestro ojo el que la ha recogido. Nosotros creamos el encuadre y nosotros generamos una mirada sobre esa fotografía. Entonces, ese quién soy va a estar reflejado, ¿no? Ahí. En mi caso será el color, por ejemplo, y también el hecho de que yo he ido teniendo como un cambio personal a lo largo de los años. Cuando empecé fotografía, pues es verdad que yo tenía ya la discapacidad visual, pero no la tenía tan acrecentada como la tengo ahora, porque en 2016 pues tuve un accidente y entonces este ojo pues perdí la mitad de la visión del ojo, es decir, yo de aquí para arriba no veo, veo negro, veo luces y con la parte hacia abajo veo, no sé si habéis visto cuando la película tú la revelas en color y la has revelado, ya sea porque está muy contrastada, está muy oscura y cuando la revelas y la lanzas un poco como que le das luz, se ve mucho ruido y hasta deformidad. Eso es más o menos lo que yo percibo con este ojo. Entonces trato como de compensar un poco. Es en este momento cuando yo me planteo y digo, vale, es que yo realmente estoy fotografiando con mi ojo bueno y mi ojo malo. Yo por suerte era ambidiestra en el tema visual, ¿vale? Es algo que forcé de pequeña. Entonces con la cámara no tuve el problema de decir, ostras, si yo enfocaba mucho con el ojo derecho, porque yo soy diestra, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Porque con el ojo derecho ya no veo prácticamente, entonces ahora no voy a poder enfocar. Sí, sí que se puede porque yo soy ambidiestra, me forcé con el otro ojo y sin problema, pero sí que es cierto que ahora defino mi fotografía en dos ramas. Una rama, a lo mejor como la que habéis visto, muy colorida,
mucho más creada, ¿no? Porque es más onírica. Y luego otra mirada, pues a lo mejor pues más intimista, donde simplemente no me centro tanto en la técnica, sino en cosas que bueno, son viscerales. Pim, pam. Entonces, claro, con el ojo izquierdo, que es mi ojo bueno, dentro de lo malo, es mi ojo bueno, y a mí me gusta denominarlo así, pues bueno, pues es eso, os vais a encontrar este tipo de imágenes. Para este tipo de obras yo tiendo, ¿vale? Así, a hacer un postprocesado, pero todo tiene que estar en cámara, es decir, me explico, el color tiene que estar en cámara. Yo soy muy purista, por ejemplo, con el tema del balance de blancos. Soy obsesiva del balance de blancos. Tengo que tener la cámara calibrada con el tono que quiero, con el perfil de color. Cualquier pregunta sobre esto me la podéis hacer sin ningún pudor, la verdad, porque no me importa hablar de ello. Luego también muchas veces pinto los fondos, es decir, este fondo, por ejemplo, que estáis viendo aquí, pues es una tela pintada, ¿vale? Luego también a veces pinto directamente en acrílico o pues eso, genero un panel y pinto. Y otras veces lo que hago es pintar por postpro. Pero por lo general intento que esté todo integrado en la imagen porque me gusta más cómo queda, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es agua, no es purpurina de verdad, ¿vale? Es un glitter biodegradable, ¿vale? Porque intento ser sostenible en todo lo que puedo y en todo lo que hago, y también reutilizo mucho material y no uso materiales per se caros. Esto, por ejemplo, es ahí en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Sí. Y mucha gente me pregunta si aquí hay postpro. ¿Hay una intensidad de color? Sí, pero no hay una postpro con respecto a esto. Esto es que, obviamente, cuanto más sucia está el agua, ¿vale? Mejor refleja los colores. Puede parecer así extraño, pero se refleja muchísimo mejor. Entonces, una vez que vamos teniendo este tipo de cosas, es para que veáis, ¿no? Cómo una buena colorimetría puede ayudar o no ayudar a lo que viene siendo nuestra obra. Vale, entonces, esto sería el trabajo más comercial, el que veis normalmente de mí. Con respecto a mi ojo malo, yo fotografío con mucha trepidación, muchos movimientos, muchas veces, a veces puedo hacer una postpro, en este caso sí hay una postpro del fondo un poquito, pero no mucho más. Si os fijáis, la foto no está nítida, está trepidada. Básicamente yo ahí estoy un poco a tientas, como a ciegas, enfocando este tipo de fotografías, pero bueno, me interesa, ¿no? También saber un poco qué hay detrás de todo esto. También trabajo mucho con el analógico. O sea, cuando trabajo analógico intento tirar desde un poquito desde aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, es con carrete caducado analógico. Esto es de un proyecto que tengo que se llama Las Bañistas, donde básicamente lo que hago es hablar con mujeres que me dejen entrar a sus baños y fotografiarlas en ellos y que me cuenten una experiencia que han vivido. Todavía esto está en proceso porque con el COVID tuve que dejarlo, ¿no? Y está abierto a todo tipo de mujeres que les interese participar en el proyecto. Ahí lo dejo por si a alguno os interesa. Y entonces, pues nada, me di cuenta, ¿no? Un poco de cómo el baño era un sitio muy íntimo, muy, ¿no? Muy relacionado con pasar un momento a solas, incluso ya sea momentos buenos o malos, pero está ahí. Esto fue que básicamente se me quedó la tarjeta SD en el pantalón y esto fue a la lavadora. Eso está tal cual. De cómo lo conseguí recuperar, porque obviamente la lavadora, con el detergente, con todo, se me fue horriblemente. Obviamente esta foto está movida, pero porque estaba movida ya de cámara, ¿vale? O sea, esto ya estaba hecho en cámara este movimiento, pero este color, por ejemplo, fijaros que es un error digital y me parece interesantísimo, la verdad. También trabajo mucho con el retrato más puro, ¿no? Desde este aspecto. Esta, por ejemplo, es medio formato, mientras que esta es 35 milímetros, lo que pasa que luego posteriormente la recorto. Entonces, vamos a hablar de lo que a mí me gusta, que es el germen de la observación, ¿vale? Y para esto ya nos vamos a meter en materia. Mira, el tema del color, ¿vale? Es un mundo aparte. Yo sé que de repente vais a decir, uff, ¿y por dónde empezamos? Pues mira, yo la verdad
que personalmente, siempre que estoy con este tipo de clases, me centro mucho en empezar desde lo básico, desde la rueda de color. Tenemos que entender una cosa, ¿vale? Y esto es súper importante. No es lo mismo lo que yo os voy a explicar ahora, que son los colores de pigmento, ¿vale? Como si fuese pintura. Yo os lo voy a explicar como si fuese pintura, que no como el RGB, ¿vale? Esto es muy básico, seguramente lo habéis dado ya, tanto el RGB como el CMYK. Sí, dime. Nada, nada. Ah, vale, entonces ha sido yo que se me ha cropado el sonido. Perdonad. Entonces, vamos a trabajar desde del pigmento, ¿no? Desde el pigmento, pero eso también se puede aplicar al RGB. ¿Por qué digo desde el pigmento? Mirad, para los colores primarios, en lo que vendría siendo cámara, ¿vale? La luz de cámara, vais a tener pues el azul, el rojo y el verde. Vais a trabajar también con esos canales en lo que viene siendo la edición digital. Y entonces no es lo mismo. Esto obviamente, por ejemplo, quienes hayáis hecho fotografía con luz artificial, os vais a dar cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, queréis un tipo de esquema de iluminación con una gelatina de color y vais a tener que trabajar luego desde canales. Eso también pasa mucho en la fotografía digital con respecto al blanco y negro. Se trabaja mucho a veces desde los canales, ¿no? Para generar esas colorimetrías de blanco y negro. El CMYK, para recordároslo, sería simplemente pues que estos colores primarios pasan a imprenta y entonces hay un menor rango de colores. Yo el CMYK, la verdad que no me gusta usarlo, apenas lo he usado, solo lo uso para imprenta. Eso es importante, no es lo mismo impresión fotográfica que imprenta, porque el color no va a quedar igual, ¿vale? Eso si queréis, más adelante me podéis hacer cualquier pregunta con ese tema, ¿vale? Pero yo lo que os recomiendo es que si no va para imprenta y va para que sean fotografías que vayáis a imprimir vosotros, el RGB 1998 desde Photoshop, lo mejor. Una vez que he dicho esto, simplemente para cumplir, ¿vale? Nos vamos a centrar en estos colores que básicamente son pues los que dábamos en preescolar, no, en plástica, ¿vale? Durante primaria, durante secundaria. ¿Y estos colores cuáles serían? ¿No? Vamos a tener lo que llamaríamos los colores primarios, que serían el amarillo, ¿vale? El magenta y luego el cian. Esos serían los colores primarios. ¿Por qué son colores primarios? Bueno, son colores que no vienen de la nada, ¿vale? Estos colores, si se mezclan, nos van a dar los secundarios, pero en sí son muy puros, son colores muy puros. ¿Qué ocurre con estos colores? Si os fijáis, casi toda la publicidad va a ir mucho jugando con estos tres tonos. Al menos uno de estos tres tonos va a tener la publicidad. ¿Alguien me ha dicho algo? No. Vale, seguimos. Entonces, en publicidad vamos a tener muy presente esto. También, pues estos colores primarios se relacionan mucho con ciertas marcas, por ejemplo. Pero a mí lo que me interesa de esto es que una vez que se mezclan, vamos a tener los colores secundarios. Es decir, si mezclamos amarillo con cian, vamos a tener verde. Si mezclamos rojo con magenta, vamos a tener naranja. Y si mezclamos el cian con el magenta, vamos a tener el violeta. Vale. Entonces, a partir de aquí, ya el resto de colores ya son terciarios. Sobre el blanco y negro, que me pregunta mucha gente, obviamente para los más entendidos, el blanco y negro no son color. Sin embargo, en la Edad Media sí que eran considerados colores, ¿vale? En la Edad Media sí eran colores, pero a partir de cierto momento en la historia ya dejan de crearse o de creerse como colores separados y se sobreentiende como que el negro representaría, ¿no? La totalidad, ¿no? Bueno, el blanco, perdonadme, sería la totalidad de esos colores, porque al fin y al cabo es algo lumínico. No sé si habéis visto el experimento que se realiza, ¿no? Con un prisma donde fragmenta la luz. O sin ir más lejos, el arco iris es una fragmentación de luz. Nosotros, como seres humanos, sí podemos percibir los colores a través de esa fragmentación y esa incidencia de la luz. Por eso no vais a ver igual los colores con luz natural que con luz artificial.
Parece que no, pero algo cambia. Entonces, a la hora de presentar las colorimetrías, eso va a influir muchísimo. Vale, entonces, ¿qué haría yo a partir de aquí? Si os parece bien, yo os voy a explicar un poco, ¿no? Primero, la psicología del color, porque a mí me parece muy interesante que haya no solo una concepción del color como la tenemos, no más plástica, pero también una psicología del color. Para esto, yo la verdad que os puedo mandar después de esto, yo os mando bueno, se lo mando a Natalia, un Word, con el tipo de bibliografía que os recomiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo recurre a un libro que es el de Eva Heller, y para mí el de Eva Heller, pues bueno, no está mal, pero no es de los mejores, ¿vale? No me voy a meter mucho en esta teoría de la psicología del color porque os puede parecer un poco aburrida, entonces lo voy a dejar puesto en el Word, todo escrito, pero básicamente el pionero dentro de lo que sería esta teoría de la psicología del color sería Goethe, ¿vale? Goethe, al final de todo, decide que hay una serie de agrupaciones de colores que, según él, funcionan como para crear una emoción o para crear una situación. Obviamente esto no se corresponde casi siempre a la realidad. Entonces, al final, la teoría evoluciona a cómo os la voy a ir explicando, ¿vale? Si queréis, os voy a explicar cada color básico, qué significa cada color dentro de la psicología del color, y después nos vamos a ir pues a este tipo de paletas, ¿vale? De lo que viene aquí, lo que yo estoy explicando aquí para que no os liéis, ¿vale? Para que no sea súper complejo, porque yo entiendo que ahora de repente es como mucha información y quiero hacerosla lo más asequible y lo más factible posible. Entonces, mirad, vamos a empezar, ¿no? Con esto de la psicología del color. A mí me gusta explicarlo desde un ámbito de lo negativo y lo positivo, porque todos los colores van a tener pueden tener una influencia positiva y una influencia negativa, ¿vale? Vemos las fotos un pelín pequeñas, no sé si las puedes ampliar un poco. Sí. Yo diría que sí, que os la puedo ampliar. A ver si me deja esto, creo que sí. ¿Mejor? Sí, sí. ¿Algo mejor? Mucho Vale. mejor. Bueno, yo he cogido, por lo general voy a coger aquí imágenes de cine muy icónicas, ¿vale? Esta creo que la conocéis todas, Resplandor. exacto, del Resplandor, de Kubrick. Mirad, el primer color que vamos a percibir, nuestro ojo humano casi siempre lo va a percibir, y esto es independiente de lo cultural, es el rojo. ¿Por qué? Porque de una manera visceral estamos, pues bueno, estamos muy sugestionados por lo que puede significar el rojo. El rojo es un color que en su estado negativo, por ejemplo, como sería aquí en el Resplandor, genera agresividad, genera violencia, también está muy asociado con lo peligroso, ¿no? Pero es lo peligroso desde un nivel violento, ¿no? Porque está muy relacionado con el significado de la sangre. Entonces es algo muy instintivo para nosotros. Todo espacio rojo, incluso si pintamos una pared de nuestra casa de color rojo, al cabo del tiempo vamos a estar muy irascibles. Y esto es súper importante. El rojo, en ese punto negativo, y cuando yo digo negativo, me refiero a que no tiene por qué ser más oscuro, precisamente, sino para qué se está usando. En este contexto, por ejemplo, tiene el color de la sangre. Y entonces en el color de la sangre sí que vamos a tener muchas veces esa concepción negativa, pero también un rojo muy, muy intenso también podría estar hablándonos de peligro. Sea como fuere, el rojo, ¿vale? Esos receptores que tienen nuestros ojos lo van a captar muy, muy rápido. Entonces nos va a mandar una señal de alerta y entonces ya vamos a estar mucho más motivados para leer el resto de la imagen. A grosso modo, en esta escena, fijaros cómo se equilibra un poco lo que sería la pared blanca, que ahora vamos más adelante a ver qué puede significar ese blanco, cuando realmente tampoco es un blanco puro, o sea, no es un blanco puro porque tiene más tonos amarillos. Pero esas paredes rojas, esa escena bueno, abriéndose, ¿no? Y soltando toda esta serie de, pues esta sangre,
pues nos genera mucha tensión. Uy, un momento que lo tengo que poner más pequeño, que si no, no me va a dejar moverlo. Ahora, en su estado positivo, ¿no? El rojo. Fijaros que no varía mucho este tono de rojo de este tono de rojo. Por eso digo que importa el contexto con el que leamos la imagen. Nosotros podemos poner una serie de colores, podemos poner esa psicología del color, pero dependiendo de la escena, la vamos a leer de una manera o de otra. Esta escena, por ejemplo, sí sería un color rojo positivo, porque es verdad que nos habla de la pasión, de la lujuria, del amor, ¿no? Es un color, pues eso, muy pasional. Está muy relacionado también, ¿no? Estas rosas también es un lenguaje, pues bueno, que leemos rápidamente. El segundo color que va a percibir el ojo humano es el amarillo, ¿vale? ¿Qué ocurre con el amarillo? El amarillo influye mucho en función de si tiene un toque como más cálido o un toque más frío. Por lo general, el amarillo en un estado positivo lo vamos a relacionar pues con la infancia, con lo vital, ¿no? Como con el sol. Es un color muy divertido generalmente. Cuando se relacionan a los niños, se les relaciona mucho con este color amarillo en la infancia. Sin embargo, ¿vale? También vamos a tener el color negativo del amarillo, donde podría hablarnos de algo también peligroso. Fijaros la diferencia, ¿vale? Esto lo explico porque hay gente como que le cuesta o que dice, bueno, pero si el rojo significaba peligro y el amarillo también, no pueden tener los dos colores la misma lectura. Es cierto. El rojo avisa de un peligro inminente y sin embargo el amarillo más neón, más chillón, fijaros que lo vais a encontrar en peligro de radiación, ¿no? Cuando veis lo de la señalita está de los rayos X o cuando hay en la carretera algún peligro también, pues lo vais a encontrar ese amarillo concreto y cuanto más amarillo verdoso, como por ejemplo veríamos en esta imagen, ¿vale? En esta imagen podríamos tener las dos facetas, pero fijaros cómo predomina, la voy a ampliar, perdonadme, se me ha olvidado, fijaros cómo predomina, sobre todo en las paredes y en lo que sería la colcha, está como sucio, un poco más sucio. El amarillo también se relaciona a la locura, ¿vale? En su faceta negativa. También puede hablar de procesos maníacos, procesos, ¿no? Como de estar llegando ya a un nivel, pues bueno, que la cordura empieza como a flaquear. Eso depende de la perspectiva cultural que tengamos, que esto es algo que se me ha olvidado decir al inicio, que me he distraído, pero realmente según donde vivamos, vamos a percibir que, por ejemplo, para nosotros, pues el negro está asociado a la muerte, aquí, por ejemplo, el blanco está asociado pues al vestido de boda y en la India es el rojo, ¿no? Ese vestido de boda. Eso también, por ejemplo, pasa, es muy curioso, ¿no? Como este amarillo del que os estoy hablando, un poco radiactivo, un poco neón, por ejemplo, en China pasa que hay que tener cuidado usando ese tipo de amarillos porque están relacionados al tema de la pornografía, ¿vale? O sea, este amarillo indica pues algo para adultos, pero es un amarillo, como digo, un amarillo muy neón, un amarillo muy chillón. Si os fijáis, por ejemplo, la blusa que yo llevo tiene como más porcentaje de tono cálido, que sería, por ejemplo, el batín que está usando ella, del mismo modo que aquí. Un momento, voy a hacer esto más pequeño para poder pasar la imagen. Tendríamos esta escena de Amélie, ¿vale? Que a mí Amélie personalmente como película, bueno, el personaje de Amélie no me gusta, esto es opinión impopular, pero lo que viene siendo la paleta de color que usan, la banda sonora y el encuadre y cómo está hecha la composición me parece maravillosa. Entonces, fijaros cómo este amarillo sí está relacionado a lo cálido, a lo íntimo, a lo vital, ¿no? A lo casi infantil y refleja muy bien
la personalidad que tiene el personaje de Amélie, ¿no? Que es como muy curiosa, pues tiene toda esa frescura de la infancia, y bueno, la percibimos muy bien esa diferencia. Aquí, sin embargo, a pesar de que el batín sea un mostaza más cálido, este amarillo nos deja como con la duda, ¿no? Nos va a dejar un poco con la duda. Muchas veces en publicidad vamos a usar primero colores rojos para llamar la atención del espectador, fijaros en Coca-Cola, y por otra parte también va a haber mucho amarillo, fijaros. Después de esto, bueno, aquí también tengo otro ejemplo, ¿vale? De amarillo negativo. Este es el que yo diría que va relacionado también con el tema de la locura. Fijaros que tiene, aunque sea cálido, tiene un porcentaje más sucio. Cuando yo hablo de sucio, hablo de que el color no es tan puro, no está tan saturado. Está desaturado y si os fijáis, está muy contaminado de negro o de marrón. A eso me refiero con colores sucios. No quiere decir nada malo ni nada, simplemente para que entendáis el vocabulario que voy usando. Si alguien tiene alguna duda a partir de aquí, por favor, con total libertad, ¿vale? Me hacéis la duda. Vale, pasando de esto ya tendríamos el siguiente color primario, porque si os fijáis hemos ido con los colores primarios, que sería el azul. El azul es un color que, bueno, la gente asocia mucho a lo positivo, casi que a lo limpio, a lo místico en su estado positivo, fijaros, ¿no? Es un color que relaja, ayuda a la creatividad, también habla mucho, ¿no? de la sabiduría, lo espiritual, la introspección. Es un color, pues eso, que se usa muchísimo también en temas médicos. El color azul y el color verde, si os fijáis en los hospitales por lo general, casi todos los médicos o gente que esté en operatorio va a llevar esta clase de colores. ¿Por qué? Porque tranquilizan a los pacientes. En la cuestión más negativa del color, que se podría, para mucha gente es como de los colores menos negativos, pero sin embargo tiene un condicionante muy, pues eso, muy nostálgico, muy melancólico, se asocia también a la depresión o a los cambios internos. Fijaros, este frame, perdonadme la calidad, pero no lo he podido conseguir mejor, es de la película Lady Macbeth, ¿vale? Es una película así que os recomiendo, si no la habéis visto, pero a nivel de colores, trabaja muy bien el color. Fijaros cómo ella está pues en esta sala de colores muy neutros. Entonces va a destacar este azul, es un azul muy bonito, es un azul cobalto muy intenso y sin embargo nos habla de melancolía, nos habla de un estado de introspección muy, muy profundo, ¿vale? Casi de meditación también, pero también se habla de lo que serían episodios depresivos. Hay un término en inglés que a mí me gusta mucho que es feeling blue, que básicamente es sentirse azul, y está muy relacionado a esta tristeza, ¿vale? Luego vamos a empezar con los colores secundarios, ¿vale? Tendríamos el naranja, que sería la suma del rojo y del amarillo. Obviamente el naranja va a tener esta mezcla, ¿no? A nivel de captación de la imagen, ¿vale? El naranja también funciona muy bien para captar el ojo humano. También es un color que es mucho más agradable a veces que lo que viene siendo el amarillo y el rojo. Es un color que en su estado positivo se relaciona mucho a la adolescencia. Lo vais a ver mucho en estos episodios de transición entre la infancia y la adultez, sobre todo en cine. Lo vais a ver mucho en esa faceta. También es un color muy vital, también puede relacionarse con el otoño, con lo cálido. Es un color que no deja indiferente, es decir, es muy cercano, ¿vale? Y no es tan agresivo como sería el rojo o el amarillo. Si lo que queremos es captar la imagen rápidamente, es decir, el ojo humano con algo, vamos a usar el rojo y el amarillo. Pero si lo que queremos es que la gente se quede un poco más en la imagen, vamos a usar naranjas. Sin embargo, en una versión negativa, pues bueno, nos habla de esa pérdida de la inocencia, también habla un poco de algo que no anda bien, ¿vale?
estas escenas de la película Her. La anterior, por ejemplo, es de Wes Anderson, que me gusta mucho este director de cine. Ya lo vamos a ir viendo. Y es en esta escena donde se ve esa decepción, ¿no? Algo que el azul nos deja claro que, bueno, que está más relacionado con la tristeza. Sin embargo, este naranja, para usarlo de una manera, ¿no? Como para transmitir emociones negativas, pues iría muy, muy ligado a eso, a la pérdida de lo inocente, lo vital, lo que ya no tiene sentido. Va muy relacionado también a, bueno, se acerca mucho este color al marrón. No llega a ser como el marrón, tiene un toque más positivo que el marrón, pero también lo lleva. Después vamos a tener el verde, que sería nuestro segundo color secundario, que viene del cian y del amarillo. El verde es un color bastante fresco. Es un color que nos recuerda a la madre naturaleza. Lo asociamos con lo natural, con lo fresco, con lo sano, ¿vale? También nos da una sensación de paz, de tranquilidad. Por eso se usa mucho, como he dicho antes, junto con el azul, en sitios donde, bueno, es necesario relajar a la gente. También para salas de yoga, meditación, ¿no? Lo vais a ver mucho. También, obviamente, se va a relacionar mucho con todo lo que sean energías. Si os fijáis, parece paradójico, pero muchas empresas de electricidad, de agua, ¿no? Tienen mucho estos colores, o verde o azul, ¿no? Como para indicar que es sostenible, pero en el fondo no tiene por qué serlo, ¿vale? Es como un poco una manera de jugar con el espectador. Y diréis, yo si pienso en el color negativo del verde, el verde en sí no tendría que tener un color negativo, ¿no? Pero sin embargo lo tiene. Esto lo hace muy bien Disney. O sea, no porque yo aquí sea una fan incondicional de Disney, pero sí que es cierto que lo usó como sello. No sé si os habréis fijado, pero bueno, si no os habéis fijado, cada vez que sale un villano, pasa algo que no debería de estar bien. Algo se está poniendo feo. Aparece este verde. Es un verde casi neón, que no es agradable. También lo vais a ver mucho pues en estos villanos o en cuando, bueno, en general, cuando algo va a torcerse, lo vemos. En Disney pasa siempre. Luego también está muy relacionado con la envidia, ¿vale? Con esos sentimientos de celos, de envidia, que no son buenos. Entonces, en colorimetría lo vamos a tener desde ese aspecto en lo negativo. Y es un color que, por lo general, como tiene muchos efectos positivos, cuando está en un modo negativo, nos llega mucho más fácilmente que a lo mejor otros colores. Pero lo hace de una manera muy sutil, lo hace sin alterarnos, como el color rojo, ¿no? No sé si os habéis visto, seguramente habéis visto alguna peli de Disney. No soléis daros cuenta hasta que os dais cuenta. Esa es la magia del color. Va avisando hasta que llega. Pues con este tipo de verde pasa eso. Después vamos a tener ya los colores terciarios, vamos a tener el rosa, ¿vale? De rosa podemos tener diferentes paletas, pero bueno, básicamente el rosa sería como una versión del rojo, un poco más sutil, más descafeinada en cuanto a sus colores más positivos. Pues tenemos lo femenino, la inocencia, que también voy a hablar un poco de la asociación del color, ¿no? Es decir, nosotros asociamos, fijaros, este azul celestito con los niños y este rosa, ¿no? Pastel con las niñas. Pero este tipo de alusiones del color para niños y niñas no empieza a darse hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial no se hacía esta separación de colores tan drástica de para los niños azul celeste y para las niñas este rosa. Es una estrategia de marketing para vender más ropa, básicamente. Entonces esta separación se hace justo a partir de esta época, me resulta muy curioso, ¿no? Y bueno, llega hasta nuestros días, que eso ahora mismo se está rompiendo, pero básicamente se sigue usando. ¿Qué ocurre también con respecto a detalles sobre este tipo de rosa? ¿Vale? Fijaros,
hasta prácticamente lo que vendría siendo o sea, cuando se instala María Antonieta con la Revolución Francesa, fijaros si han pasado siglos, ¿vale? Es en este momento cuando María Antonieta ve que el color rosa está destinado a los hombres, concretamente a los niños. ¿Por qué? Porque el rojo es un color muy vital, el rojo se usa para los hombres, entonces los niños sería una versión, ¿no? Más sutil, pero era un color muy relacionado con la fuerza, con lo viril. Entonces se vestía a los niños de rosa, por lo general. También es interesante ver cómo no solo se viste a estos niños de rosa, sino que era un color más para la élite, ¿no? Para la nobleza, porque es un pigmento caro. Y todo pigmento caro solo se destina, bueno, se destinaba en estos siglos, por supuesto, para gente de dinero. Es cuando llega María Antonieta, cuando este rosa, ¿no? Ella pues empieza a combinarlo con, fijaros, este azul, este baby blue, que sería azul cielo, sí era en la nobleza, en este momento, el color que se ponían las niñas. ¿Por qué? Porque se asociaba este color a lo más tranquilo, lo más sumiso, un rol pasivo prácticamente, un rol tranquilo. Y vestir a una niña de azul, por eso también la canción, ¿no? De Tengo una muñeca vestida de azul, fijaros, ¿no? Cómo influyen las canciones populares en el significado de los colores. Pues entonces, realmente, este azul cielo estaba mucho más relacionado con las niñas y el rosita con los niños. Entonces, tenemos estos dos colores que fijaros cómo los usa María Antonieta, pues buscar cuadros, pero volviendo, siento la explicación histórica, pero me parece interesante para que os acordéis de los colores. Volviendo a este rosa, el rosa positivamente es inocencia, pero más relacionado con la feminidad. También habla del amor incondicional, ¿vale? El rojo era un amor pasional, un amor más lujurioso, más loco, y sin embargo el rosa es un amor incondicional. Podría ser un amor familiar o podría ser un amor del primer amor, que fijaros como aquí está muy bien escenificado en esa composición del color, ese primer chispazo, ¿no? Entre estos dos personajes, esa sensación, ¿no? También envuelve muy bien y tiene como cierta calidez. En su aspecto más negativo, no sé muy bien, esta es del logo de Wall Street, el color rosa, fijaros cómo este tipo de rosa, casi relacionado al tema de Barbie, a toda la hora que Barbie está muy de moda porque va a salir la película, hay un tipo de rosa, que es este, que fijaros cómo en lo negativo se relaciona a lo frívolo, o sea, a algo muy superficial. Cuando queréis tratar algo de una manera muy superficial, pues vamos a tener este rosa, ¿no? Por ejemplo. También es un color que ha sido pues muy relacionado con la moda. También era un color difícil de conseguir, sobre todo en ciertos momentos. Vale. No sé si os acordáis de la peli de Chicas Malas, si no la podéis buscar o la buscamos después. Pero la peli de Chicas Malas, fijaros cómo el uso del rosa también habla mucho, ¿no? de ese estereotipo casi negativo que se le da a la mujer, ¿no? De algo frívolo, algo pues, más superficial, más tonto, ¿no? Como, ay, eso es de chica, ¿no? Ese sería pues, el modo negativo. Después vamos a tener el siguiente color sería el violeta, que acordaros que el violeta se consigue a través del rojo, bueno, de este magenta y del cian. Y el violeta está muy relacionado con la imaginación, con la creación, en su estado positivo, con la fantasía. Toda película de fantasía que se precie va a tener tonos morados. Fantasía, ciencia ficción, ¿no? Siempre, esta, por ejemplo, es de la última de Blade Runner, pero en la antigua de Blade Runner también se pueden ver un poco esos tonos, ¿vale? Violeta. Va muy bien para crear, sobre todo en los 80 se puso más en auge generar este color con respecto a lo fantasioso. Y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque es un color que también habla de transformación, de meditación, y nos viene muy bien para crear este tipo de colorimetría. Si puede ser más frío o más cálido, dando muchísimo más juego que lo que sería el azul puramente, ¿no?
el azul oscuro, por ejemplo, o el rojo. En su estado más negativo, bueno, me he traído esta imagen porque a mí yo la veo con una colorimetría lila, ¿vale? Lo veo con una colorimetría lila, pero me tendría que haber traído quizás otra para que lo vieses más evidente. Pero bueno, en el estado negativo del violeta, del morado, siempre vamos a tener algo oculto, un secreto, por ejemplo, ¿no? Algo que no se nos está contando del todo y aquí como que hay gato encerrado, ¿vale? Se puede usar para eso también, para hablar también de un tipo de lujuria, pero más relacionada, bueno, a cosas eróticas, al erotismo también, ¿vale? Pero es un erotismo más secreto, más oculto, más velado. ¿Qué más podría deciros de...? Bueno, también va a influir mucho en función de los colores el porcentaje de luz que metamos o oscuridad. Eso lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Y bueno, el marrón, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el marrón es un color bastante neutro. En lo positivo habla de, bueno, del trabajo bien hecho, de alguien que es seguro de sí mismo. En las entrevistas de trabajo, por lo general, siempre vamos a tener que vestirnos de marrón o azul, o una combinación de marrón y azul, porque es mucho más efectiva según las estadísticas. Fijaros, ¿no? O sea, curioso, cuando menos. Pues nada, vamos a tener, ¿no?, relacionado con esto, con algo seguro, algo estable, una imagen, pues bueno, que no destaca, ¿vale? Pero tampoco queda en un plano mediocre. Sin embargo, el color marrón en un estado así más negativo puede estar muy relacionado, en fin, con lo sucio, con la pobreza, bueno, todo esto, ¿no? Que vamos a ir viendo en otras colorimetrías. El blanco. Yo sí os voy a explicar, tanto como del negro como del blanco, la psicología del color que habría aquí dentro, ¿no? Mirad, en lo positivo del blanco nos vamos a encontrar la pureza, lo virginal, bueno, los nuevos comienzos. También es un color que en cualquier sala tiende a expandir, ¿vale? Todos los colores más claros expanden la imagen, mientras que los oscuros concentran la imagen. Esto es súper importante, ¿vale? Lo voy a volver a repetir más adelante, pero quiero que os quedéis con ello. Naranja mecánica se usa de una manera perfecta. Bueno, ya viene del libro. Las cuestiones positivas que hay con respecto a si habla sobre lo puro, lo inocente. Aquí se manda lo limpio, por ejemplo, se manda un plumazo. Se manda un plumazo, ¿por qué? Porque ellos están vestidos de blanco y además un blanco que parece bueno y no lo son. Es gente mala, con lo cual te va a generar muchísimo más impacto las imágenes de violencia que vas a ver en la película que si llevasen otro color. Si fuesen de rojo, no va a generar la misma situación de angustia que aquí, por ejemplo, yendo de blanco. También es muy importante que el rojo resalta mucho en el blanco, ¿vale? Por eso también hay muchas escenas de terror donde te meten un blanco como para intentar relajarte y te lo contrastan con ese rojo, o con colores blancos y te lo contrastan más. Después vamos a tener el negro. Mirad, ¿qué pasa con el negro? Un segundo, que está sonando como un teléfono aquí en la casa, perdóname. Vale, ya. ¿Tienes cualquier cosa? Bueno, que no lo había dejado silenciado. Bueno, el negro. El negro es un color relacionado con la noche, con lo oculto. No confundir con el tipo de que teníamos en el morado, que eran como cosas ocultas. Aquí ya directamente hay secretos que no se han contado, ¿no? El negro también se recurre mucho, es muy recurrente, pues para poder centrar la imagen, es decir, fijaros, porque en muchos es el blanco y rápida de los colores, no hay una
¿no? No hay como una distracción en general. El blanco y el negro distraen menos, por lo tanto, si tengo un retrato en blanco y negro, la imagen la voy a centrar en lo que viene siendo la composición al uso, la cara, por ejemplo, en el caso de que salga un retrato, me voy a centrar más en la persona. Y sin embargo, si hay colores de por medio, otros colores que no sean blanco y negro, vamos a tener pues que fijarnos en ese color y vamos a leer la imagen de manera diferente. ¿Qué ocurre con, fijaros aquí cómo funciona la cosa, ¿no? Es todo, esta escena es muy oscura, que llama mucho la atención, ¿no? Fijaros cómo está construida esta imagen, esto sí me gusta explicarlo, porque, claro, parece como una imagen muy oscura y en un momento dado dices, jolín, siendo tan oscuro, siendo tan negro, ¿cómo voy a llegar a la cara de Batman, no? Esto es interesante y es básicamente por este amarillo de aquí. Como está, a la leemos lo que viene siendo el rostro, porque la imagen está muy oscura. ¿Qué va a pasar después de esto? Tengo aquí detrás un neón rojo y un neón amarillo, con lo cual yo voy a leer la imagen desde aquí hasta aquí y ya salgo, pero he leído la imagen entera. Esto no es casualidad, esto no está hecho porque la gente de la película diga, qué chulo va a quedarme esto. No, 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 no. Eso está hecho con intención. Casi todo lo que vemos en el cine está hecho con intención. Y si no, les ha salido muy bien la jugada, ¿vale? Bueno, ¿qué más deciros del negro? Bueno, el negro pues también funciona muy bien, ¿no? Pues para dar una elegancia, ¿vale? El negro, perdón, es un color muy elegante, muy adulto también. Fijaros que aquí sería un color negativo. Esta escena también me parece muy interesante porque fijaros que aunque sea negro, tiene un subtono, el fondo, esta es de la peli de Lady Vengeance, parte 3, si no recuerdo mal, perdón si me equivoco. Y bueno, aquí habla pues eso, mucho de las cosas ocultas, lo turbio, lo fetichista también, ¿vale? Desde un aspecto así como, bueno, que va a pasar algo malo, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos básicamente, si yo no me he dejado ninguna, bueno, el dorado lo puedo explicar porque, bueno, rápidamente, el dorado sería como una versión de, bueno, la opulencia, lo extravagante, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero no lo suelo explicar porque no es un color ni primario, ni secundario, ni terciario, pero bueno, nos sirve. Vale, luego por aquí tengo una pequeña tablita, ¿vale? Que a mí me gusta, os la puedo dejar también, no tengo problema, ¿vale? O sea que si a alguien no le da tiempo a copiar, tampoco pasa nada. Mirad, esto sí es importante que lo entendamos. Es lo que decía antes, que los colores claros van a atraer mucho la mirada porque estamos más predispuestos a nivel emocional a tratar los colores que sean más claros o incluso que estén más saturados. Se atrae antes la mirada con esos colores. ¿Qué ocurre? Que obviamente van a tener mucha más fuerza. Si yo pongo una imagen donde hay, por ejemplo, casi rozando el blanco versus rozando el negro, por poner, porque podría poner otro ejemplo de color, pero bueno, un amarillo, este amarillo, en vez de tener un marrón, el ojo se va a ir antes a este amarillo porque obviamente es mucho más claro, tiene más fuerza. Cuando componéis, muchas veces no se piensa como que haya mucho problema con el blanco, pero fijaros que cuanto más quemado está el blanco es donde se va toda la mirada, con lo cual se crea un peso en la imagen que a veces puede incluso jugarnos en contra, ¿vale? A nivel compositivo. Luego, podríamos tener también los colores claros, que los colores, los colores cálidos, que los colores cálidos serían amarillo, naranja, rojo, ¿vale? Los colores cálidos pues van a dar esa impresión de cercanía, más acogedores, son más intensos, más vitales, nos estimulan más, mientras que los tonos fríos, como sería el verde, también el azul, pues nos van a hacer como el violeta también, si no tiene mucho porcentaje
porcentaje de rojo, el violeta también nos va a dar esa sensación de lejanía, más píos, más solitarios, ¿vale? Nos genera lejanía. Por ejemplo, este fondo, al ser azul, me generaría una distancia, ¿no? Si fuese beige, por ejemplo, beige tirando a amarillento. Los colores primarios es lo que he dicho antes, que son los primeros, y, por ejemplo, en fotografía están muy presentes, ¿no? Este amarillo, este azul, este magenta, están muy presentes en fotografía, no desde el plano de la luz, sino desde el plano de pigmentos, pero están ahí. ¿De qué hablo cuando hablo de colores contrastados? Lo vamos a ver ahora mejor en la rueda. Me lo voy a dejar para el final para verlo en la rueda. Luego, los tonos altos. Mirad, los tonos altos quiere decir que tienen más luz, es decir, están más iluminados y por ende van a alejarnos también de lo que sería el foco. Si yo quiero hacer un retrato muy intimista, no voy a elegir, por ejemplo, un fondo pues bueno, muy iluminado. Generalmente voy a tender a llevármelo a un tono menos iluminado, que sería un tono bajo, ¿no? Una clave baja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque da una sensación más cercana, más de aproximación y que se aprieta más, ¿no? Es decir, como que se genera ahí una cercanía. Los fondos blancos, pues sí se le va a dar más importancia a ese ambiente en conjunto, mientras que en un fondo oscuro se va a debilitar lo que viene siendo el color, los objetos, es decir, en este caso si tenemos una persona, el significado de lo que trate de transmitir con la cara se va más a entristecer, pero sin embargo, pues se le puede dar menos importancia al conjunto, pero sí al objeto, es decir, a la persona también. Se le va a dar más importancia con un fondo negro, por ejemplo. Vale. Y luego, bueno, los fondos neutros o apagados, pues va a aparecer, ¿no? Que bueno, que si de repente hay alguien o algo que tiene un tono vivo, un tono más saturado, nos va a hacer como un pop, ¿no? Es decir, nos va a despegar ese objeto de lo que sería el fondo y el fondo va a dejar de existir o va a dejar de importar, que en este caso, pues por ejemplo, iría muy bien con la imagen que hemos visto antes de la chica con el vestido azul sentada en el sofá, pasaría eso, el fondo es neutro. Si queréis lo pongo un momentito antes de irnos a otra cosa, ¿vale? ¿Vale? O sea, esto sería un fondo neutro. Fijaros cómo ella, con ese color más intenso, resalta mucho más. Vale, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué tengo yo que tener en cuenta cuando genero, ¿no? Todos podéis tener ahí vuestra rueda de color, todas también. Entonces, es muy importante, y esto ya lo habréis dado, ¿vale? Pero bueno, me gusta recordarlo. Las fórmulas más fáciles para no equivocarnos, entre comillas, cuando estamos generando paletas de color, pues por ejemplo serían los colores complementarios, ¿no? Esto lo habéis hecho todas. Por ejemplo, mezclar un rojo con un verde, ¿no? De primero, ¿no? Mezclar un rojo con un verde, mezclar un naranja, por ejemplo, que funciona muy bien. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que tenemos más versiones, ¿no? Más maneras de trabajar el color. Lo podemos trabajar desde los colores cálidos, fijaros, estos tres que os he dicho antes, de fríos, y algo que me interesa mucho, por ejemplo, son los colores análogos. ¿Qué es un color análogo? Mirad, los colores análogos van a ser aquellos que dentro de vuestra rueda cromática estén al lado. Por ejemplo, este naranja sería análogo de este naranja más intenso, ¿no? De este calabaza y de este amarillo. Por ejemplo, paletas de color donde uno pues va a requerir, nada, darse cuenta de decir, oye, estoy volviendo a oír el sonido. Mira, de verdad, me voy a volver loca con este sonido. Vale, ya he descubierto dónde viene. Bueno, ya sé que ya no me pasa más, porque ya lo tengo en la mano, o sea que ya como suene. Vale, mirad, los análogos, ¿vale? También los vamos a tener, por ejemplo, en los tonos fríos. ¿Para qué sirve esto? Mirad,
Cuando nosotros trabajamos con colores análogos, ahora os pongo ejemplos porque es mucho más fácil verlo con ejemplo que sin ejemplo, pero los colores análogos nos van a ayudar a centrarnos, por ejemplo, en un retrato o en un edificio. Lo que sea que estemos contando, mientras sean colores que van dentro de esa gama cromática, nos va a resultar muy fácil, ¿vale? Para el espectador. El espectador se va a quedar rápidamente con decir, oye, mira, si por ejemplo trabajáis mucho con el blanco y negro y os da un poco de vértigo pasar al color directamente, pues mirad, también funciona muy bien este tipo de paletas de color. ¿Por qué? Porque son fáciles, por ejemplo, son fáciles de leer, ¿vale? No de hacer, no tiene por qué ser fácil de hacer, pero oye, sin problema, o sea, es fácil de generar, ¿no? Para el espectador esa llamada, ¿no? Porque fijaros ahora mismo yo como tengo esto de aquí, ¿no? Yo ahora mismo estoy con un complementario, pero no es técnicamente complementario al uso, ¿no? Pero por ahí anda, ¿no? Un contraste todo el rato. Yo estoy diciendo, ¿vale? Que tengo un diálogo dual. Puedo decirlo, ¿no? O sea, sin decirlo, con la imagen. Sin embargo, si yo hubiese puesto esto de tono calabaza, pues os centraríais más en mi cara, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, siempre va a venir muy bien trabajar con estos colores análogos. ¿Qué ocurre también? Que podemos tener triadas de color, ¿vale? Las triadas de color, pues bueno, funcionan muy bien para estimular lo que viene siendo a la persona que las está viendo o las está leyendo. Básicamente vamos a tener de repente 3 colores que la rueda, ¿no? Funciona muy bien. Por ejemplo, tendríamos los primarios, los secundarios, y luego a lo mejor, imaginaos, ¿no? Yo quiero este púrpura, pues me iría este púrpura con este verde lima y a lo mejor luego le meto también este verde agua o este calabaza, ¿no? Eso ya iría a vuestro gusto, pero básicamente son triadas. Podéis elegir las triadas que queráis, ¿vale? Pero, por ejemplo, estas de aquí funcionan bastante bien. Ahora pongo ejemplo. Luego también tendríamos paletas tetrádricas. Es decir, una triada son 3, tetrádricas son 4, perdonadme, pero es que siempre me trabo cuando lo intento explicar. En este caso teníamos 4 colores. ¿Qué ocurre? Esto se usa mucho cuando cogemos estos colores primarios y metemos un color verde. En la peli de La La Land, al inicio se usa mucho. De todas formas, os voy a pasar también otro Word con links de pelis que me parecen interesantes, los trailers, para que luego todo esto que yo he explicado, como se va a quedar grabado, lo podéis volver a ver y decir, ah, mira, pues sí, oye, pues yo aquí a lo mejor veo ciertas cosas. Luego, importante, no confundir la paleta que he dicho de análogos con la paleta, por ejemplo, este turquesa, y juego con ese único color, es decir, voy a tener un turquesa saturado, un turquesa pastel, un turquesa oscuro, ¿vale? En esa línea. Mientras que, bueno, en un análogo tengo otros colores del ladito. Vale. Con respecto a la paleta de grises, que también sale ahí, que os la voy a dejar también, la paleta de grises yo también hablo mucho de los colores que tienen un porcentaje de blanco o un porcentaje de negro. Cuanto más pastel, el color, pues bueno, más claro y como hemos dicho, más va a llamar la atención junto con lo saturado. Va a funcionar bien, no va a generar tanto estrés visual como si yo pongo mucha saturación, que ahora os voy a poner un ejemplo, pero bueno, funciona bien, mientras que los colores más oscuros lo que van a hacer es generarnos una introspección, ¿vale? Y eso se da con porcentaje negro. En el caso de vuestras cámaras, para que lo entendáis rápidamente, o en el caso del postprocesado, serían las curvas, por ejemplo, o desde meter o derechear, ¿no? Para tener como ese porcentaje de más negro, menos negro. Pero no confundir con el contraste, porfa. O sea, el contraste va por otro lado. Vale, un segundo que voy a cambiar aquí. A ver si esto lo cierro. Seguimos viendo mi pantalla, creo.
si no recuerdo mal. Vale, sí. Vale. Pues voy a poner bastantes ejemplos, la verdad. Sí, vamos a las 9, las 8:15, o sea que ahí, Vale, ahí. perfecto. Ay, ay, vale, no os preocupéis. Voy a poner ejemplos de esto que os he dicho O antes. sea, aquí estamos ahora mismo bastante entretenidos, creo yo. Vale, perfecto. Eso es lo que quería saber, si vais bien, si no. Vale, porque me interesa también un poco que veamos esto. Mirad, esto es lo que yo estaba diciendo antes. Aquí, ¿qué imagen funciona mejor? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Es independiente de los gustos, ¿no? Pero generalmente esta imagen va a transmitirnos como más paz. ¿Alguien me ha dicho algo? No, vale. Esta imagen por lo general nos va a transmitir mucha más paz que a lo mejor esta de aquí. Pero es un ligero matiz, ¿vale? ¿Por qué? Porque los colores, por ejemplo, están mucho más saturados. Entonces, como están más saturados, sí, nos llama la atención, pero si estamos muy expuestos, muy intensa. Por eso, si son tonos pasteles, nos va a dejar una sensación como lo que sería la saturación de este color, pero va a funcionar bien a la larga, ¿vale? Esto también es importante de cara a cuando... Bueno, que por ejemplo, para hacer que la gente se detenga un poco más, ¿no? Si lo que queréis es un impacto inicial, por ejemplo, mucho más mayor, maquilo, sería este tipo de colores. Los colores pasteles también nos llevan a otra parte, a otro lado, pero también son muy interesantes de trabajar. Esto también vale para los tonos oscuros, es decir, si yo pongo grados, que por ejemplo meter negros, rojos oscuros, ¿no? Como que si hay colores muy oscuros, para que me entendáis, ¿no? Va a tener como mayor peso visual si hay un color muy oscuro. No confundir con lo que he dicho antes, se nos va a ir el ojo ahí. Pero como peso visual, el negro es lo que asienta desde mi punto de vista. Vamos a ver ahora esto. Vale, paletas de color que voy a analizar, y aquí vamos a ver también un poco lo que os he enseñado de los colores. Mirad, por ejemplo, esta sería un buen ejemplo de colores monocromáticos, ¿vale? Está trabajando desde el marrón todo el rato, pero lo hace porque nos está centrando en las chicas. Esta, si no recuerdo mal, es una escena de Nymphomaniac, ¿vale? De Lars von Trier. Bueno, básicamente este marrón, ¿no? Fijaros, algo como más anódino, ¿no? Más neutro, y sin embargo ellas de repente ya están empezando con la experimentación, se podría decir. Entonces están como en un punto de tierra de nadie, ¿no? Como en un punto de inflexión. Y toda esta mucho en las caras, porque lo que están expresando con sus caras es bastante intenso. Vale, otro ejemplo. Aquí. Mirad, esto, por ejemplo, es lo que yo decía de las paletas de 4 colores, ¿vale? Las tetrádricas, ¿vale? De fondo, pero como está desaturado, no llama tanto la atención. ¿Qué está saturado aquí? Fijaros, importante. Somos occidentales, es decir, nosotros leemos la imagen de izquierda a derecha. Leemos, como por ejemplo en países asiáticos, que es de derecha a izquierda. Eso es importante también cuando creamos la imagen, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Nosotros
nosotros vamos a leer la imagen de izquierda a derecha, como hemos dicho. ¿Qué tengo? Un color de repente rojo, ¿no? En el paraguas. Y lo segundo que tengo son unos colores amarillos. Entonces, siempre voy a empezar a leer desde aquí, desde el rojo, y luego fijaros cómo estratégicamente están puestos los sofás, esta sombrilla amarilla. ¿Por qué? Porque así yo no me detengo en este señor de aquí que también tiene rojo el paraguas, que esto no es casualidad, no es, nos venían bien estos paraguas. No, 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 lo hacen adrede. ¿Y todo por qué? O sea, ¿qué queremos mostrar? ¿Qué queremos enseñar? Este personaje de aquí, mucho más neutro, más apagado, que casi se mimetiza con el blanco de la piscina, lo que hace es que podamos leer la imagen a través. Y entonces entremos en la imagen y salgamos, la recorramos entera y no nos quedemos aquí. Si aquí no hubiese esta butaca amarilla, tardaríamos mucho en ver a ese señor o a veces nos pasaría desapercibido y nos fijaríamos. No resultaría importante cuando realmente está hecho adrede para que nos parezcan importantes estos personajes, lleguemos hasta aquí y digamos, ¿y aquí qué hay? Y entonces lo ves. Y es lo, por así decirlo, lo último que verías de la imagen o lo que te retiene en la imagen, porque la lectura sería, nos podríamos detener más en esta imagen. Y aquí, por ejemplo, hay un uso de 4 colores, pero sin embargo, dentro de estas paletas de colores, de 4 colores, uno de ellos siempre va a ir como un poco más desaturado. Cuando en películas como, por ejemplo, La La Land, ¿no? A ver si tengo por aquí la imagen, si no, os la busco luego, que es la imagen pues, del principio, cuando están las chicas, ¿no? Un poco ahí. Vale, no. El atasco. Exacto, esto ahí. O sea, ahí vamos a tener, ¿no? Esas chicas vestidas, ¿no? De 4 colores diferentes. Mirad, otra colorometría que a mí me gusta muchísimo analizar es la de la película del Joker, ¿vale? La película del Joker, fijaros cómo trabaja, con colores más o menos complementarios y los colores, usa los colores complementarios, pero sin embargo, el azul y el verde, a lo largo de la película, no os voy a hacer spoiler, ¿vale? Para quien quiera la vea, van cambiando. Básicamente aquí tendríamos un uso negativo del amarillo, porque aquí sí que habla, se encuentra bien a nivel mental, y entonces vamos a tener este amarillo, ¿no? Más sucio, que juega mucho. Fijaros aquí en esta escena, juega mucho con el dentro y fuera, cómo él se siente aprisionado, ¿no? Dentro de lo que le está pasando mentalmente y cómo la sociedad de fuera le percibe. De hecho, cuando veáis la película os vais a dar cuenta, bueno, si no os dais cuenta, esto os lo digo desde ya, yo estaba en el cine flipando, que cuando él todavía no es el Joker, se le relaciona mucho con estos tonos azules, pero cuando empieza a tener más tintes de volverse el Joker, viene su verde característico, que es un verde un poco no tan bueno, ¿vale? Esto sería una paleta que no es una paleta positiva, es una paleta negativa, porque los colores tienden hacia lo negativo, pero está muy bien hecha. O sea, la colorimetría del Joker, yo de verdad la recomiendo mucho. Esta colorimetría me parece muy, muy acertada. A ver qué más tengo por aquí. Que os pueda enseñar. Mira, esto también es muy interesante lo que fijaros que aquí tenemos 2 tipos de blanco, según le incide la luz, si es un blanco más quemado o menos quemado. En este caso, nosotros tenemos este blanco. ¿Qué ocurre? Que nosotros llegamos aquí, pero para que la imagen sea muchísimo más efectiva y nos demos cuenta de que aquí hay un personaje que está al teléfono, tenemos a la chica de rojo, la chica, ¿no? Está además justamente en el centro. Fijaros cómo está construida la estancia. Cómo esta composición de ser es muy interesante, cómo se equilibra el peso aquí visual.
a través del color, porque la estancia es blanca entera, y entonces sería a sentarnos. ¿Qué ocurre aquí? Que como aquí este tercio no está tan bien equilibrado, ¿no? O sea, es más pequeño, fijaros, este espacio es más pequeño que este espacio. ¿Cuál? La imagen, si no estuviesen estas flores blancas, la imagen aquí se caería para este lado. Me gusta esta foto, ping, ping, ping. Estaríamos ya solo viendo que se nos cae la imagen. Nos centremos en esto. ¿Cuál es la solución? Como tengo más espacio aquí y la gente se le debe quedar coja la imagen, meto aquí esto, estas flores, y equilibro la composición, ¿vale? La asiento. Entonces, esa composición, pues también es interesante verla. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta, por ejemplo, también es interesante porque juega mucho también con la composición por un detalle. Fijaros, de toda la, de hecho verde, incluso tonos cálidos a naranja, pero casi todo es verde, exceptuando este personaje, ¿no? Que ha hecho algo, ¿no? Que parece, no voy a hacer spoilers tampoco de la película. Esta es de la Casa de las Dagas Voladoras, pero parece que ha hecho algo malo, ¿no? O sea, aquí hay algo que dices, uy, este color resalta mucho, porque este color, esta paleta cromática nos parece que llama la atención, porque también tenemos este verde. Pues por un detalle que quizás ya os hayáis dado cuenta, pero si no os dais cuenta, yo os lo digo, y es que este mismo azul está aquí al fondo. Esto es súper importante, porque el tener este punto cromático azul que se relaciona con la ropa que lleva el chico, ya hace que la paleta esté totalmente armonizada. Si ese azul no estuviese ahí, otro ojo se focalizaría demasiado en este personaje y perderíamos fuerza, que no se va a mimetizar del todo, porque también tenemos como estos tonos, ¿no? Más que son de la misma gama, y luego tenemos este tono anaranjado para romper, también porque está bien armonizado, fluye, que si por ejemplo aquí hay tonos fríos, no me los estoy llevando al frío, o sea, estos tonos son fríos porque esta camisa que tiene un tono amarillo cálido, no es frío. Entonces eso lo podéis ir viendo también hora de que... Vale, ya por último, para no ser muy pesada, no sé si os estoy ahí saturando o aburriendo, vamos a ver alguna paleta así como más psicológica, ¿vale? Más oscura. Esta en concreto, esta escena es como buena. ¿Por qué? Porque estos colores, al estar desaturados, no nos llaman tanto la atención y nos podemos centrar en el personaje y en el dramatismo de lo que está aconteciendo. Fijaros cómo este vestido normalmente con más luminosidad, con más saturación, sería... ¿Qué ocurre? Que aquí lo vemos violeta, hay un violeta oscuro, es decir, hay algo que está en secreto, ¿no? Hay algo que, bueno, que aquí ya demostrando, ¿no? Como que se estaba ocultando, porque bueno, la escena te lo está pidiendo. Tampoco es una paleta que esté limpia. El color también nos está diciendo que también que traigo también cosas así más oscuras. No siempre traigo cosas muy, muy llamativas, muy este, por ejemplo, hay ligeros tonos de rosa. ¿Qué ocurre con este tono de rosa? Que como está muy tirando a naranja oscuro, este sería un ejemplo de lo que hablamos antes, de esa
adolescencia, una decepción, esa transición, ¿no?, entre lo adulto, lo que debemos hacer, y esa ilusión, esa infancia, algo que se ha roto. Pues ahí también entraría, ¿no? Vale, esto también me gusta mucho explicar más, pero ya lo que me interesa es también, si tenéis alguna que os parezca interesante, pues verla. Mirad, esta paleta, para lo que me interesa también es como por la que el personaje lo tenemos aquí en medio, ¿no? Normalmente cuando centramos un personaje o centramos un objeto en el centro de lo que sería la escena, inevitablemente, como seres humanos, nos vamos a fijar en ello, ¿vale? Por eso funcionan tan bien y son tan fáciles de equilibrar en el peso. Aquí se hace un juego de color. Fijaros que toda la escena no nos da calidez ninguna. Y fijaros cómo también juega mucho con ese dentro y fuera. La arquitectura y la propia colorimetría de la arquitectura nos hace que aquí fuera este personaje está entre medias, debería de ser algo idílico, pero no lo es, porque aquí tenemos este rosa, y este rosa está en un momento tal como negativo, nos habla de frivolidad. Aquí hay algo que no anda del todo bien, es frivolidad dentro de la casa. Y él está como en este momento de dentro fuera, y la parte azul o azulada, este blanco azulado, nos mete en una melancolía, en un momento triste, que además, fijaros que es el mismo que tiene su camisa, para que nos podamos meter en esto que está pasando, en esta sensación. Vale, pues bueno, yo de aquí también quería algunos ejemplos de mi fotografía, para que veáis un poco ciertos trabajos donde yo he hecho un antes y un después, pero tengo la base. Para que veáis de esta fotografía de cámara, es el RAW tal cual, cómo cambia la intención que le damos a ese color también en postpro. Es decir, si yo no lo puedo conseguir, por ejemplo, del todo, como me gustaría, en cambio, porque, por ejemplo, en el caso del azul que hay aquí, ¿vale? Son tonos que están ahí de base, los tengo como, por así decirlo, en el archivo digital, pero tengo que sacarlos después. Si yo de repente quiero más calidez en el vestido, a lo mejor en cámara, igual voy a perder tonos azules después para trabajar ese verde agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque los colores a nivel digital son caprichosos. Pasa lo mismo también con el analógico. No es lo mismo trabajar con un carrete, con un por 3D, vamos a tener un poco que decidir. En el hipotético caso de que no queráis decidir, yo en por ejemplo, en esta fotografía no me la quería jugar. ¿Por qué? Porque esto está hecho en una toma. La siguiente fue mi amiga entrando con la pecera en el agua, mi mejor amigo metiéndose para coger. Ella está a 3 metros, como lo que sería 3 metros de profundidad. Yo cuento todos estos detalles, estas cuestiones a nivel técnico. También es una persona que sabe bien, hay gente que me preocupa que lo puede intentar sin encontrar una persona que vaya a resistir esto, es que esto es peligroso, ¿vale? O sea, aquí nos la estamos jugando todos. Y cuando digo todos, digo yo también, porque yo estaba, que yo si pasaba algo, tiraba la cámara y me metía al agua, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque es más importante la persona que estamos fotografiando que nosotros mismos y nuestro equipo a veces. Yo, por ejemplo, pienso eso. Vale, entonces, ¿qué quería yo transmitir, ¿no? Con esta imagen? ¿Por qué este uso del color? Y la cojo porque, bueno, la hemos usado como para llamar la atención dentro del cartel y me parecía interesante, ¿no?
un poco ahí a modo de broche, hablaros de esto. Mirad, yo trabajo mucho con los tonos, me resultan cercanos, me resultan cálidos, me resultan infantiles, y como ya de por sí la imagen puede agobiar, de mucha ansiedad, porque dicen, jolín, es que se va a ahogar, o se está ahogando, ¿no? O sea, porque realmente le estaba faltando el aire. Entonces, para generar la imagen, yo uso esta colorimetría, estos tonos pasteles, para que las personas se puedan relajar un poco más. Si yo pusiese un tono casi, la sensación de agobio ya sería terrible, y entonces lo que generaría sería como un choque de, Dios mío, se está ahogando, se va a morir, ¿no? Pero yo no quería eso, yo quería jugar un poco como con esa doble color. ¿Por qué el vestido lila? Porque el vestido lila me iba a dejar trabajar después en postpro con el hecho de generar más lila aquí, y también, como ella está desnuda debajo del vestido y el vestido era bastante transparente, translúcido, trabajar con los propios tonos del cuerpo, con el propio reflejo de la luz natural. ¿Por qué digo esto? Porque los colores en luz natural se ven diferentes con luz artificial. Nosotros no vemos el color igual si estamos aquí, por ejemplo, en España, que si nos vamos a, iba a decir en inglés, perdón, Alemania, o de la luz cambia. Y como cambia, también va a cambiar el color como lo percibimos. No percibimos, por ejemplo, esto lo vais a entender muy rápido. No vemos igual una camiseta de un color, salimos a la luz del sol. Y si no os habéis fijado, pues fijaros que eso también ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque también lo que hace la luz solar es contaminar. Si yo, por ejemplo, ahora estuviésemos debajo del sol, tendría que tener cuidado porque si tengo la piel con una tonalidad más blanca, se me va a contaminar el color que tenga yo de la ropa en la cara. Esto parece que contamina la ropa. Por eso también es importante a veces, pues bueno, tenerlo en cuenta. Obviamente si haces foto de calle, pues eso no importa, no cuenta, ¿vale? Pero si a lo mejor, por ejemplo, un día queréis hacer un retrato, pues oye, también está ahí la cuestión. No pasa nada porque se contamina el color, pero hay gente a la que no le gusta porque dice, jolín, es que me veo a lo mejor la piel muy amarilla, ¿no? Pues bueno, sería para tenerlo en cuenta. Pero para que veáis que realmente todo para mí tiene que estar en cámara y luego llevármelo, ¿no? a esos tonos. No sé si tenéis alguna colorimetría que me queráis enseñar, ¿vale? O yo tengo también por aquí alguna imagen más, alguna pregunta, por supuesto, también, ¿vale? Que me interesa, que me hagáis preguntas en la medida de lo que queráis, bueno, saber o no saber. Rick creo que tenía, Sí, ¿no? Vale, dime, Rick. Rick creo que tenía una foto también. Ujú. Pues no, se la puede compartir a lo De hecho, mejor, ¿no? O... sí, de hecho coanfitrión. Vale, genial. Pues dejo de compartir pantalla. Mirad, está aquí justamente la imagen que decía antes. Ahora os la enseño. Vale, un momentito que yo vea si me sale el compartir pantalla. Y no me sale. A ver. Vale, ahora ya sí. Vale, Ahora. vale. Ok. Vale. Mirad, para empezar, aquí tenemos los tonos como más atenuados. No sé si es analógico, por ejemplo, pero bueno, es lo de menos. Fijaros qué pasaría, ¿no? O sea, cuando los tonos están un poco más apagados, nos vamos a fijar más en los carteles, en el caso de que los hubiese, en las personas, en los objetos. Entonces, aquí, por ejemplo,
lo que tendríamos es que nos centraremos en los tonos blancos. Cuando el color está desaturado o tiende a la desaturación, nos vamos a encontrar con blancos o negros. En este caso, ¿qué es lo que más llama la atención? Esta parte del cartel, esta marquetería, de lo que sería la casa, llamémoslo así, o el establecimiento, y decíamos aquí a esta furgoneta. No sé si es la intención, si la intención es que finalmente la furgoneta funcionaría bien. ¿Por qué? Porque la furgoneta tiene un color más claro con respecto a lo que sería esta cartelería, pero obviamente a nivel visual nos vamos a fijar antes en la cartelería. ¿Por qué? Porque es... vale. O sea, lo de antes era un RAW y ahora es cambio de tono. Bueno, me sirve igualmente. Es que no sé si ha habido un cambio. Vale, volvemos a lo mismo. Centrémonos, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos un tono rojizo que sigue estando desaturado. ¿Me voy a fijar? Sí. ¿Desde dónde me voy a fijar? Desde la derecha. ¿Dónde me voy a fijar realmente más? En este blanco con lo que decía antes, estas letras en rojo me van a llamar mucho la atención dentro de este blanco, porque fijaros que ahora con este cambio de colorimetría llama atención este edificio a nivel compositivo que esta furgoneta. ¿Por qué? Porque aquí el blanco está más puro, está un poco más subido este blanco, y también va a llamar la atención después la furgoneta porque es blanco. ¿Qué ocurre aquí? Fijaros, con esta postpro de quitarle, por ejemplo, a su ejemplo, que es muy blanca, que está muy rota, ¿no? De está roto ese blanco, también nos llama la atención. En este caso, el edificio, que si es el protagonista en este caso, está bien porque, bueno, nos vamos a centrar. ¿Qué ocurre? Que quizás con postpro deberíamos también, si no queremos que esto llame la atención en cuanto a que se vaya el ojo, porque el ojo lo que va a estar haciendo es todo el rato, sí, quiere estar aquí, pero se va a ir hacia aquí arriba a ver lo que viene siendo sin más. Le va a llamar la atención y va a estar así, haciendo este recorrido el ojo. Si realmente lo que queremos es que vayamos aquí, esto deberíamos intentar bajarlo un poco, meterle a lo mejor un poco de en este aspecto, hacerlo un poco más, pero vamos, es un detalle ya nimio. A mí realmente, pues bueno, como colorimetría funciona porque, bueno, al final es un poco desaturado, pero fijaros, nos apetece aproximarnos a la imagen, no nos resulta tan distante como la anterior, ¿no? Ahí entra un poco el juego, ¿no? De esa importancia de las colorimetrías, la anterior. Al ser más fría, genera una cercanía en un tono más cálido. No sé si tenéis alguna duda, ¿alguien ve algo diferente? Vosotros me decís. ¿Quieres preguntarle algo a Ginebra? Yo sí quería preguntarle a Ginebra. Buenas tardes, Ginebra, soy José. Has hablado que nos ibas, no sé si estamos a punto de terminar ya, del libro de Psicología del Color de Eva Heller, que nos ibas a dar otro libro. Se lo voy a pasar a Natalia, le voy a Vale. pasar un PDF, un Word, con la bibliografía acerca del color que me parece interesante. ¿Vale? Yo es que tengo el de Eva Heller y lo llevo utilizando hace un montón de años y bueno, no sé, claro, es cuestión de gustos. No es malo, el de Eva Heller no es malo, simplemente que si queréis profundizar más, ¿no? Pues os voy a dar como más bibliografía porque, bueno, yo también empecé un poco por el de Eva Heller, bueno, en realidad no empecé por el de Eva Heller, empecé por Teoría del color de Goethe, es decir, pero eso es denso, es más filosófico, pero os animo a que si os gusta esto, bien le echéis un ojo, ¿vale? Porque es el tratado del color por excelencia.
Pero también es interesante verse otros tratados de color, como por ejemplo el de Paul Klee, que también lo voy a dejar en bibliografía porque yo entiendo que con el nombre uno se despista. Y lo voy a dejar a diferentes niveles, ya pues eso, más de principiante, más ya para meterse de lleno en lo que viene siendo el color. No sé si eso te... Sí. ¿Te la pregunta? Sí, si era simplemente saber cómo nos ibas a hacer llegar. Sí, sin problema. Yo a través de Natalia os lo hago llegar. Y vale. tanto eso como, por ejemplo, los links de trailers que me gustan de películas y demás, que me parecen interesantes, que me parecen también como curiosos para que analicéis lo que hemos ido viendo del color. No sé si tenéis alguna pregunta también como sobre esto. Julián creo que está por ahí. Yo tengo una pregunta en cómo... Sí. Yo tengo una pregunta de saber un poco cómo te enfrentas a la hora de hacer el trabajo. Eliges un tema, lo construyes y luego en función de eso aplicas todo tu conocimiento sobre el color para generar esa escena que vas a Voy a fotografiar. compartir de nuevo pantalla, un segundo, y voy a poner una imagen. A ver, yo realmente trabajo mucho, a veces cuando creo una imagen, tengo dos tipos de trabajo. Un trabajo más pues improvisado, porque es lo que me voy a encontrar, como por ejemplo sería esta fotografía, donde yo no tenía muy vista la localización, pero esperé a una hora concreta con un estilismo concreto. ¿Por qué? Porque era una época del año que era otoño, entonces yo sabía que iba a haber colores más cálidos, entonces la ropa también es más cálida y yo, pues bueno, lo tenía un poco ahí en la mira. ¿Qué ocurre? Cuando no trabajo, por ejemplo, que trabajo con cosas más creadas, vienen de ideas, por ejemplo, de sueños que he tenido, ¿no? Más oníricos. En este caso, por ejemplo, yo sí creo un escenario o trato de tener los colores que yo estoy imaginando. ¿Por qué? Porque aquí me interesa la psicología del color. Aquí hago un boceto a veces, tratando de recordar ese sueño o esa imagen que me ha venido a la cabeza, y yo lo que hago muchas veces es pues trabajar, ¿no? con esa idea que quiero transmitir, voy a ir generando esa paleta de color. Yo trabajo mucho siempre desde la paleta del color, pero porque lo veo así. Otra gente, el ecologismo, ¿no? Y entonces, a lo mejor ya ahí tienes que plantearte qué colores son mejores o peores. Pero sin embargo, el color ya de por sí, ya entonces lo aplico y tengo que tener ese color. Entonces, todo el atrezo, toda la ropa, todo lo que creo, tiene que ir en esa dinámica. Que a veces no siempre me voy a encontrar este tipo de situaciones, no siempre me voy a encontrar cierto atrezo o ciertas cosas, ¿vale? Entonces, ahí sí que voy a trabajar un poco estando abierta a la improvisación. ¿Qué ocurre? Que yo sí tengo el ojo hecho. Yo siempre recomiendo mucho un ejercicio que parece muy tonto, pero me gusta recomendar a la gente, y es que cada día de la semana, o por ejemplo, una semana, y si os aburrís de una semana entera, cada de la semana. Hoy es el color rojo. Entonces, todo lo que veáis de color rojo lo vais a fotografiar. Da igual la foto. O sea, la foto puede ser horrible, puede ser... Entonces, el martes, hoy es el día del color negro. Todo lo que vea de color negro. ¿Por qué este ejercicio? Porque cuando lleguemos, por ejemplo, a un sitio donde no tengamos realmente esa facilidad de crear un escenario o de crear una idea, vamos a tener el ojo más entrenado, por ejemplo, en fotobinar esos tonos. Luego, por ejemplo, también me influye mucho si yo voy a crear en blanco y negro o en color. Esto, por ejemplo, con un objetivo, un 85 milímetros, ¿vale? Se van mezclando.
yo sí que sé que a ciertas horas consigo ciertos colores. Esto, por ejemplo, es hora azul, y entonces ahí sí sé a lo que voy. También trabajo con un ISO muy bajo siempre. Trabajo con un ISO 100, bueno, tengo mucho pulso. Dejémoslo ahí, tengo mucho pulso porque la gente me dice que estoy chalada por ejemplo, en esta foto, un ISO a 125, cuando ya eran las, qué sé yo, ¿Para 8 de la 1.30? tarde, 1.30 o 7, 15. incluso hasta menos. ¿Hasta menos, pulso? Sí. O sea, yo uso poco trípode. Uso poco trípode. A ver, para ciertas cosas de bajos sí que tengo que usar trípode porque, bueno, me estoy jugando las cosas, pero a mí estar casi que al borde a veces de la trepidación no me importa. Pero sí que es cierto que yo los parámetros que uso van al límite. Pero me interesa porque consigo, desde mi punto de vista, una riqueza de color que a mí me interesa. Yo también tiendo como a sacar, bueno, esta, por ejemplo, simplemente lo único que tiene es como un poco de corrección de lo que sería un pelín más saturado, pero porque ella tiene una colorimetría de piel, eso no he hablado de eso porque ya es meterme un poco en camisas de 11 varas. Dentro de la piel negra vamos a tener tonos fríos y tonos cálidos. Pues ella tiene un tono cálido y tiende al rojo. Entonces, yo en cámara no me quería cargar su tono de piel. Y como no me la cargo, ese rojo. Pero prácticamente es la luz, más o menos, es la que había, ¿no? Y tiendo un poco a subexponer, ¿no?, con las altas luces, pero tiendo más a subexponer que a sobreexponer, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es para también que veáis un poco que tengo muchas referencias de la pintura en cuanto a colores. Y los llevo a la imagen. Renoir, le digo Renoir. Sí, esto es Monet, pero sí, ahí anda a la par uno que otro. Entonces, pues bueno, yo sí que es cierto que cuando creo la imagen, es decir, tengo una imagen muy concreta a nivel onírico, sí que lo genero, pero si no, muchas veces me pasa, como por ejemplo esta imagen, que es simplemente una imagen íntima, encuentro con esos tonos, me parece interesante componer con esos tonos y hago la foto. Entonces yo os recomendaría también eso, el entrenar el ojo a los colores. ¿Por qué? Por dar cosas que antes pasaban desapercibidas a verlas. Porque el cerebro es así, el cerebro tiende a omitir ciertas cosas. Entonces, cuando estamos pendientes, estamos pensando, por ejemplo, el ejercicio que he dicho antes, hoy rojo, pues vas a estar pendiente de todo lo rojo que veas. Porque el cerebro es así de caprichoso. Y cuando ya llevas bastante tiempo, pues, ¿no? Esta escena, por ejemplo, no está preparada. Esto fue totalmente improvisado. Y bueno, funciona, ¿no? Pero otras, por ejemplo, que sí, bueno, estas son más antiguas, perdonadme, que es que aquí tengo un poco, he abierto una de estas que tengo aquí como un poco de imagen más antigua. Pero, por ejemplo, a ver, una que esté como más, bueno, más preparada, yo diría que... que nos íbamos a encontrar con esta dualidad, ¿no? Y yo ya llevaba estas flores de este tono rojo, entonces quería jugar un poco con esos complementarios. Pero si no, otras lo que hago es eso, me pienso un poco tonos, creo, la paleta y luego ya pienso en la idea. Es decir, la idea la tengo vagamente, ¿vale? No sé si me estoy explicando muy bien, si no, pues decídmelo y trato de explicarlo mejor. Claro, pero lo que yo hago es, si he tenido un sueño, por ejemplo, que no tienen por qué ser sueños, a veces son como ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, esta de aquí es un autorretrato, yo en eso, de intimidad, de meterse en uno mismo, ¿no? De esas sensaciones, ese refugio interno que podemos tener cada uno. Y para mí, pues bueno, pues ese refugio viene mucho
del agua que yo tenía en la infancia en casa de mis padres. Y entonces, pues bueno, pues esta bañera me resultaba como la forma de una concha, ¿vale? Porque esto básicamente es la bañera y luego con postpro, la foto de la bañera, pues fui generando esta especie de concha, porque hasta estos tonos, porque son los tonos de la bañera, porque me reconforta, porque me transporta a un sentimiento mucho más íntimo. Pero a lo que genera esa concha, pues claro, a veces no puedo crear el atrezo, lo tengo que hacer en postpro, es decir, en edición. Y en este caso, pues por ejemplo, también trabajo en edición. Entonces, a veces a mí me sirve escribir esa idea también, pero parto mucho desde qué quiero primero, esa emoción, ¿no? Lo más terrenal, la emoción, partiría de las sensaciones incluso, lo más sensitivo, y racionalmente, ¿cómo de fácil tengo hacer esto? Y si es difícil, ¿cómo podría hacerlo? ¿No? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ¿Tenéis estas otra fotos ya suelen relacionada con ser eso? muy preparadas. Todas las que nos ha enseñado son fotos que están preparadas, que están intencionadamente ponte esta camisa de este color porque tal me va a combinar, tal. Y ese sofá amarillo está ahí puesto para que combine Sí. con el otro, tal. Pero Sí, claro, eso sí. yo a veces he salido con mis compañeros a hacer fotos de color a la calle y aparte de tener que llevar la paleta de colores como chuleta en la mano para buscar la tríada y tal, claro, ves colores y al final no sabes si estás fotografiando solo color, porque es que además dice, claro, además tienes que tener en cuenta la composición y además que la foto te cuente algo, porque si no, tampoco dicen nada. Claro, yo una foto pues que ves una puerta y una ventana y una silla y son de 3 colores complementarios, vale, le haces la foto, muy bonito, los 3 colores, pero ¿qué me estás contando con esa foto, no? Entonces, para mí es dificilísimo. Sí. Para mí resulta dificilísimo. Primero porque, como tienes tú, los colores Bueno, que pero son para eso ya tienes complementarios, esto que aquí son guardado de los... y la chuleta que yo os voy a Sí, pasar. no, si yo chuleta Y tengo, eso tengo os va a venir bien. chuleta tengo una aplicación del móvil que va muy bien, que tienes la paleta de colores y que cuando voy haciendo fotos y fijándome en el color, llevo el móvil y la chuleta voy mirando la aplicación, ¿no? Pero me refiero que para mí que me resulta dificilísimo encontrar esos colores en la calle, encontrar esos colores que sean complementarios. Bueno, esto... O que formen una tríada o una cuatríada. Esto está hecho en la puerta del Thyssen de Madrid. Sí que es cierto que luego aquí hay una postpro de esta mancha de... Claro. Porque yo hago la postpro en ese azul de lo que viene siendo el cristal. Esto ya estaba. Entonces yo entiendo que para encontrar una foto resultona y mucho menos con los colores que tú quieres. ¿Por qué? Porque la gente obviamente se viste pues como le da la gana, ¿no? Por eso es verdad que muchas veces recurrimos al blanco y negro en estos casos. También te recomiendo que, por ejemplo, no sé si conoces el trabajo de Concha de la Rosa. No. Bueno, yo que parecen imágenes súper preparadas, que tú dices, wow, es que esto parecen actores, pero son gente que se va encontrando por la calle. Entonces, si te fijas, ella sí que es cierto que espera en sitios con